estés muy atento, porque de esto depende que las próximas semanas, cuando avancemos predicados, sintaxis, oración simple, oración compuesta, tengas una buena base en la parte de sujeto. Esto es la base para poder avanzar luego sintaxis. Tienes que aprender bien sujeto y bien predicado. Si tú sabes sujeto y predicado, no te vas a perder en la oración compuesta. Y ahora sí, Melanie, vamos a empezar. Muy bien. Primero, cuando te piden averiguar quién es el sujeto de la oración, recuerda que el sujeto es de quién se habla o de qué se habla en la oración. En la mayoría de casos se suele decir que un sujeto suele ser la persona que realiza la acción en la oración. Por ejemplo, si yo digo, mis alumnos siempre aprueban los exámenes. Y yo pregunto, ¿quiénes aprueban los exámenes? Mis alumnos. Mi madre riega las flores. ¿Quién riega las flores? Mi madre. La directora beca a los alumnos. ¿Quién beca a los alumnos? La directora. En la mayoría de casos, el sujeto suele ser la persona de la que yo hablo, quien está realizando la acción. Pero no podemos asumir que eso se va a cumplir para todos los casos. Y que el sujeto siempre tendrá que ser una persona, no, porque hay sujetos de distinta naturaleza. Así como hay sujetos animados, es decir, una persona, también hay sujetos que pueden ser inanimados, porque un sujeto también puede ser una cosa, puede ser un algo, puede ser un hecho, puede ser un acto. Si yo digo, por ejemplo, mi borrador está viejo, y yo pregunto, ¿qué está viejo? ¿Qué responde usted? Mi borrador. ¿De qué hablé en la oración? Del borrador. ¿Quién está viejo? El borrador. Pero mi borrador no es una persona, pero es un sujeto, porque es de lo que hablo en la oración. Entonces, el sujeto puede presentar diferentes naturalezas. Puede ser una persona, como también puede ser una cosa, un algo, un hecho, un fenómeno natural, un fenómeno del tiempo. Si yo digo la lluvia maltrató mis zapatos y yo pregunto, ¿qué maltrató mis zapatos? La lluvia. Entonces la lluvia sería mi sujeto, aunque la lluvia no sea una persona. Por eso se dice, el sujeto es de quién se habla o de qué se habla en la oración. Y para reconocerlo, tienes que aplicar preguntas de reconocimiento. ¿Cuáles son esas preguntas de reconocimiento? A mi verbo principal, yo le voy a preguntar quién o qué para encontrar mi sujeto. Por ejemplo, en la primera oración dice, mi querida hija estudia mucho. Te preguntan, ¿quién es tu verbo? El verbo es estudiar. A ese verbo estudiar, porque encontraste tu verbo, le vas a hacer la pregunta. ¿Qué vas a preguntar? ¿Quién o qué? Bueno, yo no puedo preguntar qué, porque una persona sí puede realizar la acción de estudiar. Entonces, en vez de preguntarle qué, voy a preguntar quién. Y cuando preguntes, ¿quién estudia mucho? ¿Qué responde usted? ¿Quién es la persona que estudia mucho? Usted responde, mi querida hija. Entonces, mi querida hija vendría a ser tu sujeto, de quien hables en la oración. ¿Quién estudia mucho? Mi querida hija. Y si ya encontraste tu sujeto, que es mi querida hija, y sabe que ese sujeto es animado, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar todo tu sujeto y lo vas a reemplazar por un pronombre. ¿Qué pronombre? Como aquí dice hija, lo vas a reemplazar por el pronombre ella. Si aquí decía hijo, lo hubiera reemplazado por el pronombre él. Y si ahí decía hijos, lo hubiera reemplazado por ellos. Pero como dice mi querida hija, lo voy a reemplazar por un pronombre personal. Así lo correcto debe ser ella estudia mucho. ¿Quién? Ella. En el siguiente caso dice, besar cotidianamente libera el estrés. ¿Quién es tu verbo? Libera. Yo no voy a contar a besar como un verbo, porque besar acaba en ar, er, ir. Y eso no es un verbo, es un verboide. ¿De qué tipo, hijo? ¿Cómo se llaman esos verboides que acaban en ar, er, ir? Te leo. Verboides de tipo, comienza con i.
infinitivo. Muy bien, Natalia, muy bien, Unita. De tipo infinitivo. Y yo para poder hacer la pregunta al verbo, quién o qué, no le puedo preguntar al verboide. Tengo que preguntarle al verbo que está conjugado. Al verbo que está conjugado, que es el verbo liberar, le voy a hacer la pregunta. Pero ahora yo no voy a preguntar quién libera el estrés, porque aquí dice besar. Y besar no es una persona, besar es un acto, besar es un hecho. Entonces, en vez de preguntarle quién al verbo, le voy a preguntar qué. Porque también le puedes preguntar qué si el sujeto es inanimado, si es un hecho. Y si yo le pregunto al verbo, ¿qué libera el estrés? ¿Qué responde usted? Besar cotidianamente. Entonces, esta estructura que dice besar cotidianamente, eso vendría a ser mi sujeto. Pero como es mi sujeto, de lo que hablo en oración, ¿qué libera el estrés? ¿De quién hablé? De besar. Entonces, besar cotidianamente es mi sujeto. Pero yo no voy a poder tomar el besar y reemplazarlo por el pronombre ella, porque besar no es una mujer. Pero sí lo puedo reemplazar por un pronombre que haga referencia a un hecho, a un algo, como es el caso del pronombre eso. Y si yo lo reemplazo por el pronombre eso, ¿cómo quedaría la oración? Eso libera el estrés. ¿Qué cosa? Eso. Eso libera el estrés. Y si esto te reemplaza por el pronombre eso, entonces se trata del sujeto. Porque el sujeto se reemplaza por un pronombre personal, él, ella, o también se puede reemplazar por el pronombre eso. En el caso que el sujeto sea un acto, sea un hecho. Si yo digo, por ejemplo, caminar 30 minutos al día es beneficioso para la salud. Y yo voy a preguntar, ¿qué es beneficioso para tu salud? ¿Qué responde usted? Caminar 30 minutos al día. Reemplázalo por el pronombre eso. Eso es beneficioso para mi salud. ¿Qué? Eso. Caminar 30 minutos al día. Y todo lo que se reemplaza por eso resulta ser el sujeto de la oración. De lo que se habla o de quién se habla. Cuando te pidan reconocer un sujeto, hay ciertos criterios que debes tomar en cuenta. Por ejemplo, no es sencillo reconocer un sujeto a simple vista, porque se le suele confundir mucho con otras estructuras. Por ejemplo, todo sujeto debe tener forma de frase nominal. ¿Qué es una frase nominal? Un conjunto de palabras que en su núcleo tenga a un sustantivo. Profe, pero el vocativo también tiene forma de frase nominal con núcleo sustantivo, ¿sí? Te piden reconocer el sujeto, forma de frase nominal con núcleo sustantivo. Profe, pero el complemento circunstancial también puede tener en su núcleo un sustantivo. Te piden reconocer el sujeto, forma de frase nominal con núcleo sustantivo. Profe, pero el OD también tiene forma de frase nominal con núcleo sustantivo. Es por eso que es muy común confundir el sujeto con el vocativo, con el circunstancial y con el OD. Pero tú te tienes que entrenar en ese reconocimiento y saber quién es sujeto y quién se parece a él, pero no lo será. Por ejemplo, vamos a empezar con la diferencia del sujeto y el vocativo, que aunque muchas veces pueden presentar formas casi idénticas, no es lo mismo decir sujeto que decir vocativo. Primero, te voy a copiar un nombre, un sustantivo, y lo vamos a copiar dos veces, que va a ser el término, por ejemplo, José y José. Y aquí voy a completar la oración con un verbo diciendo José practica mucho para el examen. Y aquí voy a volver a copiar. José practica mucho para el examen. Ahí están tus dos oraciones. El alumno dirá, profe, pero es la misma oración. José practica mucho, José practica mucho. Se parecen, ¿no? Pero a una de ellas no le voy a colocar coma. Y a otra le voy a colocar una pequeña comita después de la palabra José. Esa comita lo va a cambiar todo. Porque cuando yo diga, José practica mucho, yo le voy a preguntar a mi verbo. Le voy a preguntar,
¿quién practica mucho? Y usted me responde, José. Entonces, José se puede estar comportando como el sujeto de la oración. Ahí José sí puede ser el sujeto de quien se habla. ¿De quién hablé? ¿Quién es el que practica mucho? ¿De quién hablé en mi oración? De José. Y ese José se puede reemplazar por un pronombre. Y en vez de decir José, lo reemplaza por el pronombre él. ¿Y cómo quedaría tu oración? Él practica mucho. ¿Quién? Él, José, de quien habla en oración. José es el sujeto. Pero al aumentarle una comita, hijo, la entonación de la oración va a cambiar completamente. Y también va a cambiar el modo verbal. Porque en el primer verbo, este modo de practica mucho, solo era un verbo que estaba en modo indicativo. Pero al aumentar la comita, este verbo cambió de indicativo a un modo de tipo imperativo. Mira cómo cambia la entonación. Una cosa es decir, José practica mucho. Y otra cosa es decir, José practica mucho. Y ahora no estoy contando lo que hace José. Yo no estoy informando ni indicando lo que hace José. Yo estoy ordenándole a José que practique mucho. La entonación cambia cuando aparece la coma. José practica mucho, se lo estoy ordenando. Y como hay ese matiz de orden, el verbo ya adquirió ese modo imperativo por la coma que está ahí. Entonces, José, ya no puede ser tu sujeto. Si tú lo cuentas como un sujeto, vas a caer en el error. José ya no es el sujeto. Profe, ¿quién es José? José simplemente es el vocativo. ¿A quién se le llama vocativo? Al receptor, al oyente, a quien recibe la orden. Profe, y si José no es el sujeto, entonces, ¿quién es el sujeto de esa oración? Porque yo no lo veo. Ay, es que no todos los sujetos se ven. Algunos sujetos pueden estar sobreentendidos. ¿Cómo se llaman esos sujetos sobreentendidos? Se llaman sujetos de tipo tácito, así es. Practica mucho, eso es equivalente a decir, practica mucho tú. Tú practicas mucho. Pero este tú no estaba escrito, solo estaba sobreentendido. O sea que era un sujeto de tipo tácito. Pero José no era el sujeto, era el oyente, era el vocativo. Ah, profe, entonces, por más que una oración empiece diciendo José, José, importa mucho la coma, ¿sí? Porque la coma determina si eso va a ser simplemente de quién hablo o va a ser la persona a la que dirijo mi orden. Si tú vas a dirigir órdenes, entonces eso no es sujeto, solo se trata de un vocativo. Profe, ¿y el sujeto también se puede confundir con el circunstancial? Sí, porque ambos pueden tener forma de frase nominal. Por ejemplo, vamos a ver, aquí voy a colocar todos los viernes. Todos los viernes. Y aquí voy a volver a copiar todos los viernes. Y te voy a cambiar el contexto. En el primer caso dice, todos los viernes practico. ¿Qué practicas todos los viernes? Lenguaje. Todos los viernes practico lenguaje. Y por aquí voy a colocar todos los viernes son mis días, favoritos. Y a la primera oración le voy a colocar una comita y a la segunda no. En el primer caso, cuando yo dije, todos los viernes practico lenguaje, ¿usted cree que todos los viernes es el sujeto? No es el sujeto. Los viernes están realizando la acción de practicar. ¿Quién practica? ¿Los viernes practica? ¿O eres tú el que está practicando? ¿Quién realiza la acción de practicar? Profe, el viernes no practica, yo practico. Ah, entonces el sujeto solo estaba tácito aquí. También hay un sujeto de tipo tácito. Yo practico
lenguaje, y luego pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo practicas lenguaje? ¿En qué tiempo específico? Profe, yo practico lenguaje, pero todos los viernes. Ese todo se está comportando como si fuera un complemento circunstancial que está indicando el tiempo. Esto no es el sujeto. Pero si yo digo, todos los viernes son mis días favoritos, yo le voy a preguntar al verbo, ¿quiénes son mis días favoritos? ¿Qué responde usted? Todos los viernes. A ver, toma todos los viernes y reemplázalo por el pronombre ellos. ¿Cómo quedaría la oración? Ellos son mis días favoritos. ¿Quién? Todos los viernes. Ellos son mis días favoritos. A ellos. Eso se reemplaza por ellos. Ahí recién todos los viernes se puede estar comportando como un sujeto. ¿De quién hablo? ¿Quién es mi favorito? Los viernes. De ellos hablo. Entonces, ellos serán mis sujetos. Además, si este observador se habrá dado cuenta que cuando la frase de todos los viernes se comportaba como un complemento circunstancial, ¿qué ha llevado? Ha llevado una comita. ¿Te diste cuenta de eso? Esta comita que estaba aquí no era cualquier tipo de coma. ¿Qué tipo de coma es esta? Si es una coma que está indicando el desorden oracional, porque el orden correcto de una oración debe ser sujeto, verbo, y al final recién debería aparecer el complemento circunstancial, pero no está siendo así, lo han desordenado, porque lo correcto debió ser yo practico lenguaje todos los viernes, y has adelantado ese complemento. Muy bien, Melanie, muy bien. Perfecto, Giovanna. A eso se le llama coma de tipo hiperbática. Desde que aparece la coma hiperbática, ahí están diciendo, ojo, por si acaso, no me tomes como sujeto. Soy un complemento circunstancial. Eso es lo que está diciendo la coma aquí. No estoy por las puras, ¿ah? No me cuentes como sujeto. Tú estoy indicando desorden. Ojo, lo que está delante de mí es un complemento circunstancial. Eso significa la coma hiperbática. Por ejemplo, por la avenida, coma, María encontró a su madre. ¿Quién encontró a su madre? María es el sujeto. Pero si yo digo por la avenida, coma, esa por la avenida no puede ser el sujeto. Simplemente es un circunstancial que está indicando el lugar. Desde que ves la coma hipermática, usted dice, esto no es un sujeto. Porque el sujeto nunca se va a separar con una coma del verbo. ¿Por qué, profe? Porque la oración está ordenada. Y al colocarle coma a una oración que está ordenada entre sujeto y verbo es cometer un error en la puntuación. Es por eso que muchos gramáticos también le llaman la coma asesina o la coma criminal. ¿Ha escuchado acerca de eso, sí o no? Es aquella coma que no se puede colocar entre sujeto y verbo. Entonces, para que esta expresión, esta frase nominal pueda ser sujeto, no debe aparecer una comita entre sujeto y verbo. Profe, pero aquí había comita porque era hiperbática. Porque la que aparecía antes solo era un complemento circunstancial. Luego te dice, no confundas sujeto como de, porque es uno de los errores más comunes que solemos cometer en un examen de admisión. Confundir el sujeto con el o de. No es lo mismo. Pero no es tu culpa, hijo. Es la culpa de la metodología del curso. Porque te dicen, ¿quieres saber quién es el sujeto? ¿Ok? Aplica una pregunta de reconocimiento. Le vas a preguntar qué al verbo en el caso que quieras averiguar un sujeto. Si quieres saber quién es el sujeto, entonces pregúntale qué al verbo. Pero cuando tú quieras averiguar quién es el objeto directo, tú también le preguntas qué al verbo. Se usan las mismas preguntas para reconocer al sujeto y reconocer al o de. Profe, deme mayores detalles de cómo diferenciarlo. Y te dicen, ah, bueno, pregúntale qué al verbo. Y si es sujeto, inmediatamente reemplaza por eso. Pero, profe, el o de también se puede reemplazar por eso. Profe, yo me voy a seguir confundiendo, ¿ah? Ah, es que en el caso que sea objeto directo,
tú no vas a reemplazarlo una vez, sino que vas a someter ese eso a un segundo reemplazo. Y además de reemplazarlo por eso, vas a reemplazarlo por los clásicos pronombres de o de. ¿Y quiénes son los pronombres de o de? El pronombre lo y el pronombre la. Y si esa frase nominal se puede reemplazar por lo y por la, entonces será un objeto directo. Profe, ejemplos. Vamos a ver, ejemplos. Primera oración. Crecerán, margaritas en mi jardín. Crecerán margaritas en mi jardín. Crecerán vendría a ser tu verbo. ¿Dónde van a crecer? En tu jardín. Complemento circunstancial que está indicando el lugar. Ahora vas a preguntar, ¿qué crecerá? Aplica tu pregunta de reconocimiento. ¿Qué crecerán margaritas? ¿Crecerá eso? Ah, profe, esas margaritas o puede ser sujeto o puede ser OD. No sé qué es, profe. Entonces, si no sabes qué es, lo que vas a hacer es suponer que es las dos cosas, que es sujeto y que es OD. En el primer caso, si usted presume que Margaritas es el OD, como dice Margaritas, vas a tomar a Margaritas y la vas a reemplazar por el pronombre las. Al momento de reemplazar por el las, ¿cómo va a quedar ese reemplazo en la oración? Va a quedar así, mira. Las crecerán en mi jardín. Pregunta, ¿suena gramatical? ¿Tiene concordancia decir las crecerán en mi jardín? ¿Te suena bien? No, profe, no, yo no hablo así. ¿Cómo voy a hablar así de las crecerán en mi jardín? ¿No suena bien, profe? No es concordante, es cacofónico. Yo no hablo así. Ah, entonces no es correcto decir las crecerán en mi jardín. Como ha rechazado ese pronombre las, eso quiere decir que si rechaza el las, no era un OD. Ahora prueba tu segunda opción, que se trate de un sujeto. Y si en vez de reemplazar por las, profe, yo hubiera reemplazado por el pronombre ellas, ¿cómo me hubiera quedado ese reemplazo, profe? Me hubiera quedado así. Ellas crecerán. ¿Quiénes crecerán en mi jardín? Ellas crecerán. ¿Ahora suena mejor? Profe, sí, ahora suena mejor. Entonces no era un OD, solo se trataba del sujeto. Profe, una más. Ahora yo lo hago solo. Me gusta cantar en la ducha. Me gusta cantar en la ducha. ¿Quién es tu verbo? Gustar. A ese verbo gustar le vas a preguntar ¿quién? Para encontrar el sujeto. Viene un alumno y me dice, profe, el sujeto está tácito. Ah, pero si fuera tácito, a ver, aumentale un pronombre. ¿Cómo quedaría? Yo me gusta cantar en la ducha. ¿Suena bien, hijo, si le aumento el pronombre yo? Yo me gusta cantar en la ducha. No, profe. Entonces no está tácito. Debe estar escrito de repente ahí. Tú le vas a preguntar al verbo, ¿qué me gusta? Y le vas a preguntar qué y no quién, porque cantar es un acto. Haz tu pregunta de reconocimiento. ¿Qué me gusta? Y usted responde, cantar en la ducha. Y lo reemplazas por este pronombre. A mí me gusta eso. Me gusta eso. Profe, se reemplaza por un eso. Eso quiere decir que puede ser o sujeto o puede ser un OD. Tú tendrás que decidir, a ver, profe, que sea OD. Ah, pero si fuera OD, vas a tener que tomar cantar en la ducha y reemplazarlo por el pronombre lo. Y cuando lo reemplaces por el lo, ¿cómo va a quedar esa oración? Va a quedar así, me lo gusta.
Así hablas, hijo. Cuando tu novia te pregunta, mi amor, ¿y a ti qué te gusta hacer en tu tiempo libre cuando no estás estudiando? Cantar en la ducha, me lo gusta. Así hablas, hijo, me lo gusta. No se puede decir me lo gusta. Profesor, suena mal. ¿Cómo vas a decir me lo gusta? No suena bien, es cacofónico. Entonces no es un modelo. Si fuera sujeto, yo puedo reemplazar por pronombre de sujeto. Por ejemplo, me gusta eso, me gusta esto, me gusta aquello. ¿Qué suena mejor? Reemplazarlo por estos pronombres. Me gusta eso, me gusta esto, me gusta aquello. Además, el sujeto se puede anteponer y decir, eso me gusta, esto me gusta, aquello me gusta. Ah, ¿por qué reemplazo lo de por lo por la? Porque son sus pronombres de OD. Recuerda por el tema de verbo. El OD se reemplaza por lo y por la. Y el objeto indirecto se reemplaza por le. Siempre el OD se reemplaza por lo y por la. Son los pronombres típicos del objeto directo. Y eso te ayuda a pensar si es un OD o no lo es. Por ejemplo, aquí había encontrado sujeto, sujeto. Profe, a ver, coloque una noción donde hay OD, de OD, para diferenciarlo del sujeto. No sé. Entregó el paquete. Y tú vas a preguntar, ¿qué entregó el paquete? Entregó eso. Pero el paquete, ¿qué cosa es? ¿El paquete es sujeto? ¿O el paquete es el objeto directo? A ver, profe, voy a pensarlo. ¿Qué entregó el paquete? Si fuera OD, lo voy a reemplazar por el pronombre lo. A ver, lo entregó. Profe, eso sí suena bien. Yo sí puedo decir lo entregó. No voy a decir que esto es sujeto, porque el sujeto ya está aquí. Otra cosa que no se ve, pero el sujeto está ahí. ¿Cuál fue el sujeto? Entregó el paquete. ¿Quién? Él entregó el paquete. El sujeto ya estaba ahí, solo que estaba sobreentendido y solo era un sujeto de tipo tácito, sin oración. Ya tiene sujeto tácito, entonces aparte lo voy a buscar otro sujeto. Lo que continúa ya debe ser el objeto directo. La entregó, claro, si no fuera paquete, porque Javier, te tienes que dejar guiar de tu concordancia. Como el paquete está en masculino, sustantivo masculino, por eso digo lo entregó. Pero si yo decía entregó la caja, como la caja es un sustantivo femenino, ahí sí puedo decir la entregó. O sea que tú vas a reemplazar por lo y la dependiendo del género de tu sustantivo. Si yo digo leyó el periódico masculino, lo leyó. Leyó la revista, sustantivo femenino, la leyó. Y puedes reemplazar por lo y la, pero va a depender mucho del género que tenga ese sustantivo que vas a reemplazar. ¿Ya? Porque si no, no va a tener sentido decir, entregó el paquete, la entregó. No puedo decir la entregó porque es el paquete en femenino. Y tú puedes usar o lo o la, y los dos eran o de. Pero fíjate muy bien el género de tu sustantivo. Como aquí el género era masculino, por eso que lo reemplacé por el pronombre. ¿Ya? Entonces recuerda, al momento de reconocer sujetos, no lo confunda con el vocativo. El sujeto es de quien se habla, el vocativo es a quien le dijo mi orden. No confundas el sujeto con el complemento circunstancial. El complemento circunstancial va separado con una coma hiperbática y el sujeto no debe llevar coma entre sujeto y verbo, porque si no aparecería una coma criminal. No confundas sujeto con modelo, aunque ambos se reemplacen por la pregunta ¿qué más verbo? Aunque ambos se reemplacen por eso, porque si eso solo se puede reemplazar por lo y por la, se trata de un modelo y no se trata de un sujeto. Y por último, y no menos importante, 3, 4. Un sujeto nunca va
antecedido por preposición. ¿No? Por eso digo que es importantísimo que usted maneje palabras invariables. Porque si tú no manejas palabras invariables y aún te cuesta un poquito en este caso, cuesta un poquito tienes un poquito de dificultad en reconocer quién es la preposición, quién es la conjunción, aquí vas a caer en sujeto. Porque mira lo que dice aquí. Un sujeto nunca va antecedido por una preposición. ¿Quiénes son las preposiciones? Por, para, en, entre, de, desde. Esas son las preposiciones. Entonces, yo quiero reconocer un sujeto. Un sujeto nunca debe ir antecedido por una preposición. Nunca. Porque, a ver, un ejemplo. A ver, un ejemplo. Si yo digo, a los alumnos del ciclo semianual, los quiero mucho. Tu verbo va a ser el verbo querer, acá está mi verbo, ya tienes un verbito, tienes el mucho, que sería un adverbio, complemento circunstancial que expresa la cantidad, y te dice, ¿quién es el sujeto? Y viene un alumno y hace este reconocimiento. Profe, este es mi sujeto. Lo que dicen los alumnos del ciclo seminal. Porque, profe, miren su estructura. Los artículos, modificador directo. Alumno, sustantivo, núcleo de sujeto. Del ciclo semianual. Tiene nexo, su modificador indirecto. Ya encontré mi sujeto, profe, porque tiene forma de MD, núcleo, MI. Profe, y esa es la forma que debe presentar un sujeto. MD, núcleo, MI. Sí, es cierto. Los sujetos tienen esa forma de MD, núcleo, MI, aposición. Pero aquí hemos cometido un gran error. Aquí dice a los alumnos del ciclo semianual. Ha empezado en una preposición. Mal. Los sujetos no pueden empezar en una prepo. Basta que usted vea que empiece en prepo para que usted diga que esto no debe ser el sujeto. ¿Ya? Esta estructura que está aquí no es sujeto. Porque los sujetos no pueden empezar en prepo. Profe, entonces, ¿quién es el sujeto? Cuando yo pregunte, ¿quién quiere? ¿Quién quiere mucho a esos alumnos? Yo los quiero. Yo. El sujeto simplemente estaba tácito. Tácito. Pero el sujeto no podía ser los alumnos del ciclo semianual, porque está antecedido por una preposición. Profe, a ver, pero coloque una oración donde sí es sujeto y no tenga prepo. A ver, mira. Si yo digo, los alumnos del ciclo semianual son estudiosos. Verbo, son. A este verbo le voy a preguntar, ¿quiénes son estudiosos? ¿Y qué responde usted? Los alumnos del ciclo semianual. Los alumnos del ciclo semianual. ¿Puede ser tu sujeto? Sí, profe, ese es mi sujeto. Muy bien. Ese sí es el sujeto, porque de ellos hablo en oración. ¿De quién hablo? De los alumnos del ciclo semianual. ¿Quiénes son estudiosos? Los alumnos del ciclo semianual. Este es mi sujeto, de quien hablo en oración. Ahora reemplázalo por un pronombre. En vez de decir los alumnos del ciclo semianual, ¿qué pronombre puede ingresar ahí en su reemplazo? Puedes colocar el pronombre ellos. Y puedes decir, ellos son estudiosos. ¿Quién? Ellos.
Aquí tienes tu sujeto, que está escrito. Y como este sujeto está escrito y no es sobreentendido, a él sí le vas a poder llamar sujeto de tipo expreso. ¿Ya? Además, este sujeto presenta una estructura, mira. Tengo el artículo que se está comportando como un modificador directo. Tienes alumnos, que es el núcleo del sujeto, y tienes del ciclo semianual nexo, conformando su modificador indirecto. Pregunta, ¿cómo le llamas a ese sujeto que presenta MI o presenta aposición? ¿Lo recuerda? ¿Cómo se llamaba a ese sujeto que presenta MI o presentaba aposición? A ver, te doy un tiempito. A ver si te acuerdas. A ver, transitivo. No puede ser transitivo. ¿Sabes por qué? Porque el verbo transitivo es un verbo que marca acción. Y aquí dice son. ¿Cómo se le llamaba a ese sujeto que es aquel que presenta un modificador indirecto o una posición? Se le llamaba sujeto de tipo complejo. Y aquel que no tenía ni MI ni aposición se le llamaba sujeto de tipo incomplejo. Si en vez de decir los alumnos del ciclo semianual, yo le retiro el MI y solo digo los alumnos son estudiosos y es un sujeto que no tiene MI, incomplejo. Pero como tiene un modificador indirecto con este nexo de o tiene una aposición, recuerda que la aposición es quien aclara y da mayores detalles acerca del núcleo del sujeto. Por ejemplo, yo digo, mi amigo ingresó a San Marcos. Ah, profe, pero ¿qué amigo? Usted tiene miles de amigos. Aclare, especifique. Mi amigo Jorge ingresó a San Marcos. Entonces, Jorge le voy a llamar aposición, porque está dándome mayores detalles acerca de mi amigo. Siempre aclara y brinda información adicional acerca del núcleo del sujeto. Puede ser mi amigo Jorge, la aposición puede ser un nombre propio, llamándose aposición de tipo especificativa, como también la aposición puede llevar comas y decir Jorge ingresó a San Marcos. Ah, pero ¿qué Jorge? Hay miles de Jorges en el Perú. Profe, Jorge, coma, mi amigo, coma, ingresó a San Marcos. Ah, Jorge, mi amigo. Entonces mi amigo me da mayor información acerca del núcleo Jorge. Mi amigo también es una posición, pero como está entre comitas explicativas, a posición de tipo explicativa. Pero siempre la posición es aquella que da mayores detalles acerca del núcleo. Y ya sea que tenga un MI o tenga una posición, el sujeto se va a llamar complejo. No hace falta que estén los dos, que tenga que estar el MI y la posición. No, basta que tenga uno de los dos, o MI o aposición, para que ya se llame complejo. Y si no lo tiene, incomplejo. Pregunta, ¿cuántos núcleos del sujeto había presentado este sujeto los alumnos del ciclo semianual? Profe, tenía un núcleo del sujeto. Entonces si tiene un núcleo, vas a llamarlo a tu sujeto, sujeto de tipo simple, porque tiene un solo núcleo de sujeto. Pero si yo hubiera colocado los alumnos del ciclo semianual y los chicos de repaso, son muy estudiosos. ¿Quién? Los alumnos, primer núcleo, alumnos del ciclo semianual, y los chicos, segundo núcleo de repaso. Hay dos núcleos, el sujeto ya no puede ser sí, vas a llamarlo sujeto de tipo compuesto, porque ahora está presentando, en este caso, más del núcleo. Además, el sujeto puede ser activo o puede ser pasivo. Si yo digo los alumnos del ciclo semianual, y aquí voy a decir, practican a diario.
los alumnos del ciclo semianual practican a diario. Esos alumnos se encargan de realizar la acción de practicar. Y como ellos están realizando la acción de practicar, por lo tanto, a este sujeto yo voy a poder llamarlo sujeto de tipo activo o también llamado sujeto agente, porque los alumnos se encargan de realizar la acción de practicar a diario. Pero si yo digo la práctica fue resuelta por el estudiante, la práctica no te resuelve a ti, sino que recibe la acción de ser resuelta. La práctica recibe acciones de ser resuelta. La práctica será un sujeto de tipo pasivo o también llamado sujeto de tipo paciente. ¿Ya? Entonces recuerda que un sujeto puede estar presentado por un MD núcleo, MD, MI aposición, pero cuida muy bien que tus sujetos no empiecen en preposición. Los sujetos no empiezan en prepo, ojo. Y para poder luego clasificarlos, hay que ver cuántos núcleos tiene, si tiene o no tiene un MI en su estructura, si el sujeto está realizando o recibiendo acciones, si aparece escrito o solo está sobreentendido, para luego poder clasificarlo como tácito, expreso, complejo, incomplejo, activo, pasivo, simple o compuesto. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. A ver, Irving, empiezo contigo. ¿Cuál sería el sujeto en entre nosotros nos ayudamos? El... Ah, muy buena pregunta, Irwin. Ahí vas a aplicar esta. Si yo digo entre nosotros, nos ayudamos, ¿no? Y te preguntan, la forma resaltada que dice entre nosotros, ¿puede ser considerada el sujeto? Y yo digo que no, no puede ser el sujeto, porque ese término de entre, en, por, para, es una preposición. Y si está empezando en prepo, entonces esto ya no puede ser el sujeto. Y dice, nos ayudamos. ¿Quiénes nos ayudamos? Nosotros nos ayudamos. Y el sujeto solo estaría tácito nada más. Entre tú y yo resolveremos la situación. Y usted dice, profe, ¿mi sujeto puede ser tú y yo? No, porque dice entre tú y yo. Si ya tienes una prepo delante, eso no es el sujeto. Tú vas a quitar eso que dice entre tú y yo y vas a preguntar, resolveremos la situación. ¿Quiénes? Nosotros. El sujeto otra vez está tácito, Irwin. Pero no cuentas ni el tú y yo ni el nosotros que está ahí, porque está antecedido por una prepo. ¿Ya? Ahora preguntas a resolver. Te voy a pedir claves. Todo lo que tenga que ver con sujeto, ¿ya? Vamos a empezar entonces a partir de la pregunta 6. Vamos a resolver 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De ahí nos salteamos, vamos a hacer 15, 16 y la pregunta 18. ¿Ya? ¿Empezamos con la resolución? Primera pregunta. Gracias, Estrellita. Ya siempre dispuesta ahí con la captura de pantalla. Antes de poder dar claves, ¿puedo borrar la primera columnita ya para ir especificando ahí la resolución de la práctica también? Sí. Gracias, Estrella.
Mínimo le mandarán un cuarto de polvo a la brasa, Estrellita, cuando ingresen, ¿no? Porque gracias a ella tienen su cuaderno, ¿eh? Ya, empezamos. Vamos a resolver la pregunta 6, ¿ya? Empezamos con la resolución de la práctica directiva. Pregunta número 6. En la pregunta número 6 nos dice, la posición es un modificador. Y este modificador es el que reitera el significado del núcleo del sujeto. ¿Quién no tiene aposición? Y la clave dice avión. ¿Por qué la clave dice avioncito? Porque dice la casa de Carmen, la casa de Carmen queda lejos de aquí. Y yo pregunto, ¿quién queda lejos de aquí? Ella, la casa de Carmen. La casa de Carmen era tu sujeto, pero mira la estructura que tiene. MD, núcleo del sujeto, y esto que dice de Carmen solo es su modificador indirecto nada más. MI. Profe, y su aposición no tiene aposición. Por eso que la clave era avión. Pero, profe, si en vez de decir la casa de Carmen, yo hubiese dicho esto, profe, mi amiga Carmen vive lejos. ¿Quién vive lejos? Ella, mi amiga Carmen. Entonces, mi hubiese sido el MD, amigo hubiese sido el núcleo, pero si yo simplemente digo, mi amiga vive lejos, pero ¿qué amiga? Especifica, aclara, da mayores detalles. Profe, mi amiga Carmen. Entonces, Carmen sí hubiese sido tu aposición para que te dé mayores detalles acerca del núcleo amigo. Y ahí sí hubiese sido una aposición. Pero la clave no decía mi amiga Carmen, decía la casa de Carmen. Eso es un MI. Los demás sí tenían la avenida Tacna. ¿Quién sería en la posición? Tacna, que especifica avenida. Mi primo Elías, ¿quién sería en la posición? Elías, que especifica primo. Lope, el Feni de los Ingenios, ¿quién en la posición? El Feni de los Ingenios, que especifica Lope. Jaime, el líder del grupo, ¿quién en la posición? El líder del grupo, que especifica a Jaime. Todos tenían menos la A. Pregunta número 7. Te piden un sujeto que tenga esa estructura de MD más MD más núcleo de sujeto más modificador indirecto. Yo voy a copiar dos claves que nos van a llevar a la duda. Una de ellas es la letra A, que dice 9 libros ocuparán, 9 libros ocuparán ese viejo estante de madera. Y luego te voy a copiar la clave C, que dice la exótica flor de la cantuta, la exótica flor de la cantuta es muy bella. Ya, ahora sí, te piden que el sujeto tenga estructura de MD, MD, núcleo MI. Aquí dice, 9 libros ocuparán ese viejo estante de madera. El alumno dice, profe, ya encontré mi clave. La clave es avión, profe. Y mi sujeto va a ser ese viejo estante de madera. Y mire, profe, tiene la misma estructura que me están pidiendo. Primero MD, S, MD. Otro MD, viejo, MD. Profe, luego el núcleo, estante, núcleo de sujeto. Profe, y además MI, de madera, MI. Ahí está, profe, lo que me pide. MD, núcleo MI.
MD, núcleo MI. Ese es mi clave, no es tu clave. Porque tiene sí, MD, núcleo, MI, pero ese núcleo no es el sujeto. Porque cuando yo digo 9 libros ocuparán ese viejo estante, tú le vas a preguntar al verbo, ¿quiénes son los que van a ocupar ese viejo estante? ¿Quiénes ocupan el estante? Y usted responde 9 libros. Ellos ocupan el estante. Ah, o sea que los 9 libros se reemplaza por ellos. O sea que 9 libros se estaba comportando Miss como el sujeto de la oración. ¿Quiénes ocuparán ese viejo estante? Ellos ocuparán el estante. Tu sujeto no era esto. Tu sujeto eran 9 libros. ¿Y qué estructura tiene 9 libros? Tiene estructura de MD y núcleo del sujeto. ¿Dónde está su MD que le falta? ¿Dónde está su MI que le falta? No tiene esa estructura. Tú has confundido el sujeto con el objeto directo, porque debe ser 9 libros ocuparán el viejo estante. 9 libros lo ocuparán. Has confundido sujeto con poder. Pero aquí cuando dije la exótica flor de la cantuta es muy bella. Y yo pregunto, ¿quién es muy bella? La exótica flor de la cantuta. Colócale su estructura. La MD, exótica MD, flor, núcleo del sujeto, de la cantuta, modificador indirecto. Por eso que la clave era casita y la letra A era un distractor. Un distractor. Pregunta 8. ¿Dónde encontramos un sujeto que sea paciente y que a la vez sea compuesto? Lo quieren paciente y compuesto. A ver, vamos a ver. En el caso de la pregunta número 8, pobre, la clave a marcar dice beso. Te voy a copiar la clave. En una tarde primaveral, en una tarde primaveral, coma, Werther y Carlota fueron encontrados por Alberto. Fueron encontrados por Alberto. En una tarde primaveral estaría comportándose como el complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo los encontraron? En una tarde primaveral, en ese tiempo. Ahora, tú vas a subrayar Werther y Carlota. Werther y Carlota va a ser tu sujeto. Pero ojo, no es un sujeto activo. Porque si yo digo, Werther y Carlota buscan a Alberto. Ah, ellos realizan la acción de buscar. Ellos son un sujeto activo. Pero Werther y Carlota no están buscando. Ellos reciben la acción de ser encontrados. Ah, si ellos reciben la acción de ser encontrados, están recibiendo acciones. Quiere decir que Werther y Carlota es un sujeto de tipo pasivo o de tipo paciente. Pero además, aparte de ser sujeto paciente, no hay un núcleo. Hay dos. Porque Werther no es el único que recibe acciones. También las recibe Carlota. Núcleo del sujeto número 1, núcleo del sujeto número 2. O sea que además de ser paciente, también es un sujeto de tipo compuesto. Y la clave te decía, quiero un sujeto paciente y compuesto. Por eso que la clave era de cito, porque tenían dos núcleos, compuesto y paciente, porque estaban recibiendo la acción de ser encontrados. En la pregunta 9, ¿qué dice la pregunta 9? Aquí hay que hacer una corrección. Te piden que mires las frases resaltadas y luego digas quién es sujeto.
pero no ha subrayado nada. Yo lo voy a subrayar ahorita, ¿ya? Pregunta número 9. Dice, ¿dónde lo subrayado es sujeto? ¿Cómo estamos de ahora? A ver, mis. A, B, C, D, I. Estas son las formas que debieron aparecer resaltadas en negrito, ¿ya? En la primera es, señor pasajero. Esta es la forma que debió aparecer subrayada. Señor pasajero, coma. En la letra B, debiste haber subrayado a los capitalistas. A los capitalistas. En la letra C, debiste subrayar a los trabajadores. En la D, debía aparecer resaltado hierbas malas. Y en la E, debiste subrayar el domingo. ¿Listo? Ahora dice, de todas las formas que están resaltadas, diga quién es sujeto. En la primera dice, señor pasajero, al fondo hay sitio. Ah, pero el señor pasajero es el sujeto o es el oyente a quien yo dirijo mi orden. Ah, profe, es el oyente, no es el sujeto. Pregunta, ¿cómo se le llama aquello que parece sujeto, pero no es el sujeto, solo es el oyente a quien dirijo mi mensaje? ¿Cómo se llamaba ese elemento? ¿Lo recuerdas? Te leo. Comienza con V. Vamos, Estrellita. Melanie. Javier, ¿dónde estás? ¿Cómo se le llama? A ese elemento que parece sujeto, pero no es, solo es el oyente que recibe la acción. ¿Acaso a él no se le llama vocativo? ¿Cierto? Ahí es el señor pasajero, solo es el vocativo. En la B, a los capitalistas les interesan las ganancias. Pero ¿usted cree que esto va a ser sujeto si empieza en una preposición? Los sujetos no pueden empezar en pre. Entonces, ¿quién era el sujeto cuando pregunta, ¿qué le interesa? Las ganancias, eso le interesa. Las ganancias era el sujeto, pero no esto que empieza en pre. En la C dice, a los trabajadores textiles los vi reclamando. ¿Quién vio? Yo los vi. El sujeto está tácito. A los trabajadores textiles no puede ser tu sujeto porque el sujeto no empieza en una preposición. La clave de esa es la clave. Crecieron hierbas malas en mi jardín. ¿Quiénes crecieron? Ellas crecieron. ¿Quiénes? Hierbas malas. Ellas. Ahí recién tenemos el sujeto. Y en la última dice, el domingo fue homenajeado por sus hijos. ¿Quién fue homenajeado? ¿El domingo? ¿O él fue homenajeado? No, profe, él, el sujeto estaba tácito. ¿Y cuándo fue homenajeado él? El domingo. Ahí solo se estaba comportando como si fuese un complemento circunstancial de tiempo. ¿Ya? Hace ese resaltado que estaba faltando y marca tu clave. En la pregunta 10 dice, queremos un sujeto y quiero que ese sujeto esté expreso, que esté escrito. Y la clave dice casita. Por sus feligreses, oraba el cura. Y tú le vas a preguntar a tu verbo, ¿quién oraba? Porque hay alguien que está orando. ¿Quién? ¿Quién oraba? Y usted responde, el cura. Él oraba. Entonces el cura vendrá a ser tu sujeto, el que ora, el que realiza la acción de orar. Y tiene esa estructura de MN, núcleo de sujeto. La voy a marcar casita. Pregunta número 11. Te preguntan en el número 11,
Elige la alternativa que tiene una oración bimembre. ¿A quién se le llama oración bimembre? Aquella que tiene no solo sujeto, sino también predicado. Aquella oración que tiene sus dos componentes. Y si no tiene los dos, tiene solo predicado y carece de sujeto, voy a llamarla unimembre. Pero si tiene los dos componentes bimembre, te preguntan, ¿quién es la oración bimembre? Y la clave dice casita. Se hicieron daño. Se hicieron daño. El verbo hacer. Y a este predicado le voy a preguntar, ¿quiénes se hicieron daño? Ellos se hicieron daño. Aquí está tu sujeto. Solo que tu sujeto se había presentado de una manera tácita. Pero hay sujeto. Y si hay sujeto y hay predicado, ahí tenemos la oración breve. A ver, ¿qué pasó? Ah, sí, recién los leo, chicos. Claro, si tiene prepo no hay sujeto. ¿Qué más decía bajito? Recién no puedo leer, chicos. En la clave E, en la número 8. Vamos a ir a la número 8. Los gobernistas y los opositores fueron criticados por su mutua intransigencia. Tienes razón. Hay doble clave en la número 8, también es enano. Así es, ¿ya? Hagan esa corrección. Porque te estaban pidiendo sujeto paciente y los gobernistas reciben la acción de ser criticado. Así también como los opositores con dos núcleos. Sí, tienes razón. ¿Ya? Recién no puedo leer, chicos. En la número 8, entonces marcaron por clave, decía besito, pero hay error. Así es, en la E también hay clave. Ya, ambas serían beso y enano. Marquen las dos, porque las dos están bien. Las dos son pasivas y las dos también a la vez serían compuestas. Eso está bien. Ya, seguimos. Pregunta 11, casita. Vamos con la pregunta número 12. ¿Ya? Vamos con la pregunta 12. En la pregunta 12 dice, si la acción ejecutada por el sujeto recae sobre él mismo, entonces afirmamos que la oración es reflexiva. Señale la alternativa constituida por una oración que es reflexiva, donde el sujeto sí puede regresar, la acción puede regresar al mismo sujeto. Por ejemplo, en la A dices, vete de una buena vez, que se hace tarde. ¿No? ¿Quién se va a ir? ¿Tú mismo? Pues estás mandando a que se vaya a otra persona que no eres tú, no eres tú mismo. Apareció de improviso en el salón. ¿Quién? Apareció alguien que no eres tú, diferente a ti. En la C, arréglate la camisa que se sale de tus pantalones. Pero ¿a quién le vas a arreglar la camisa? Me la voy a arreglar a mí mismo. Ahí la acción retorna al sujeto. Por eso que es reflexiva y la clave es casita. Dejo todo para después. ¿Quién dejó todo para después? Ella, una persona distinta a mí. Y en la E dice, apúrate, que se te va el tren. Pero ¿a quién estoy apurando? ¿A mí misma? No, a una persona distinta a mí. Pero si yo digo, arréglate la camisa, ¿a quién vas a arreglar? A mí mismo. Ahí nada más la acción pudo retornar al sujeto. Y si la acción retorna al sujeto, el verbo es reflexivo y la oración también se va a llamar reflexiva. Vamos con la pregunta 15. Te dice, ¿dónde hay sujeto? Esta pregunta también está errada. Vamos a corregirla, ¿ya? Pero sí hay claro. Solo vamos a modificar un poquito la pregunta. ¿Ya? Pregunta número 15. Dice, quiero sujeto complejo. Pero la clave debió decir, quiero un sujeto complejo y compuesto. Eso debió decir. Para que pueda haber solo una clave, si no van a haber dos claves, A y B. Tú aumenta esto. ¿Ya? Esto debe estar en tu pregunta. Quiero un sujeto complejo y compuesto. Por ejemplo, en la A dice,
Fue importante para el éxito de su propuesta el análisis de la realidad. Y yo pregunto, ¿qué fue importante? El análisis de la realidad es tu sujeto. Eso fue importante. Pero mira su estructura. El MD, análisis, núcleo de la realidad, tiene MI. Y como tiene MI es complejo, clave. Pero la clave dice besito. Para que la clave pueda ser besito, aumenta esto. Que además de complejo, también sea compuesto. Por eso dice Norma y Adela. No solo Norma y Adela, dos núcleos compuestos. Son mis hermanas. Dos jóvenes simpáticas. ¿Quiénes son Norma y Adela? Dos jóvenes simpáticas, sería su aposición. Y si tiene aposición, entonces podrá ser un sujeto complejo. Por eso que la clave decía besito. En el caso de la pregunta 16, te están pidiendo un sujeto tácito y la clave dice avión. Las novelas de Márquez las compraron rápidamente. ¿Quién compró las novelas? Ellos las compraron. Nosotros las compramos. El sujeto está tácito ahí. El sujeto no en las novelas. Las novelas es el OD. Las compraron. ¿Quiénes las compraron? Ellos las compraron. Tácito. Clave avión. 18. ¿Qué tipo de sujeto encontramos en este enunciado? Y en la 18 dice, los caballeros y sus escuderos. Dos núcleos, es compuesto. Está escrito, es expreso. Clave a marcar, casita. En la 17 que se parece mucho a la 18, la clave dice beso. Y vamos con las claves de preguntas que están faltando. Esto vamos a avanzarlo así a manera de reforzamiento, así, rapidísimo. Lo dejé para el final porque esto ya lo hemos desarrollado con anterioridad. Cuando te piden clasificar a la oración según la actitud del hablante, hemos visto funciones del lenguaje, esto es lo mismo. Te piden clasificar según el tipo de verbo, hemos visto verbo, esto es lo mismo. Por ejemplo, en la número 1 dice, ¿cuál es la oración de tipo enunciativa? Una oración enunciativa es aquella que afirma o niega con certeza. Por eso que se llama enunciativa. Hay que buscar una clave que afirme y niegue con certeza. En la A dice, Juan, apúrate. Eso no afirma, eso ordena. Y si ordena se le llama exhortativa, imperativa. En la B dice, no tenía tanta prisa al parecer. Esa es mi clave. Porque dice, no tiene prisa. No, está negando con certeza. Sí tiene prisa. Afirma o niega con certeza. Enunciativa. Profe, pero ahí dice al parecer. Si dice al parecer, no lo puedo tomar como una dubitativa porque expresa duda. Hubiera podido ser si la oración no decía no. Si la oración decía al parecer, tenía prisa. Al parecer, dubitativa. Ese al parecer equivale a un quizá. Pero ahí no solo decía al parecer, decía no tenía prisa. Al parecer. Y dice no. Y en la medida en que diga sí y no, tú sigues afirmando y negando con certeza. Entonces, prima más la enunciativa. Clave beso. ¿Cuál es la oración interrogativa directa total? Quieren una pregunta, pero quieren que la pregunta sea directa. Debe tener signos. Quieren que sea total. La respuesta debe ser sí o no. Y la única pregunta que me da como respuesta sí o no es la letra C. ¿Fuiste ayer a casa de tu abuela? Sí, no. Clave, casita. Número 3, otra vez interrogativa total. Sí, no. Clave a marcar, casita. ¿Sabes si esta es la respuesta? Sí, no. Número 4, quiero una oración atributiva. El alumno dice atributiva. Eso quiere decir que debe presentar atributo. Pero, joven, para que esta oración tenga atributo, pregunta, ¿qué clase de verbo cree usted que debe aparecer antes para que aparezca el atributo? Cualquier verbo, ¿no? ¿Qué verbo es el que acompaña al atributo? ¿Acaso no es el verbo del tipo copulativo?
un verbo de estado sin sentido completo como ese verbo ser, estar, parecer. Si tu oración se está llamando atributiva, es porque tiene atributo. Pero si tú quieres que aparezca el atributo, lo primero que vas a hacer es buscar tu verbo copulativo. Es lo primero que vas a buscar. Y en la A dice, la tutora revisa. Revisar es un copulativo. B, ella jamás nos miente. Mentir es un copulativo. Nosotros permanecimos en el salón. Permanecer puede ser copulativo, pero ahí dice en el salón. Y ese es un circunstancial del lugar. Eso no es atributo. Tiene que estar el atributo. En la D, no acepta la derrota. Aceptar no es un copulativo. Y la clave dice enano. Al final resultó fácil. Al final resultó la tarea fácil. Pero ese resultar es equivalente a decir es. Resultó fácil. Es fácil. Y si el resultar equivale a ser, es un copulativo. Fácil su atributo, oración atributiva. Clave para la pregunta 5. ¿Dónde las oraciones son dubitativas? Se le llama desiderativa porque expresa deseo, con partículas como ojalá alcance una vacante. Pero si me piden no desiderativa, sino dubitativa, quiero que exprese duda. Y ahí voy a buscar algunas partículas que me ayuden a pensar en esa probabilidad y duda. Por ejemplo, tal vez, quizá. La clave dice que todas son dubitativas y que la clave es enano. Pregunta, ¿qué partículas te hicieron pensar que esas oraciones eran dubitativas? Quizá, posiblemente, de repente, probablemente. Todo eso expresa duda. Por eso dice todas son dubitativas y la clave a marcar era enano. Una más. La pregunta 14 con esta cerramos. Te piden oraciones de tipo reflexivas, pero acabamos de mencionar hace un momento que una oración reflexiva es aquella donde el sujeto va a tener esta característica de que la acción pueda regresar a él. Por ejemplo, la clave dice que es enano. Vamos a ver. 1. El gato se lamía las patas para limpiárselas. ¿A quién le lamía las patas el gato? A sí mismo. La número 3. La joven cepillaba su larga cabellera. ¿Pero a quién le cepillaba la cabellera? A sí mismo. Peínate bien antes de salir. ¿A quién vas a peinar? A mí mismo. Todas ellas son reflexivas. Pero en la 2 dice, estos alumnos han trabajado bastante. Los alumnos han trabajado bastante. ¿Trabajan a sí mismos? No trabajan para algo, trabajan en algo, pero no trabajan a sí mismos. En la oración 2, la acción no pudo retornar. Y como no puede retornar, no va a ser reflexivo. Por eso que la clave a marcar decía en 14, nada. Listo, chicos. Nos vamos a quedar aquí por el día de hoy. Pero alguna clave que me faltó para dejártela. Hemos hecho las 6 primeras. 7, 8, 9, 10. 17 te dicté, la clave era besito. Acaban de ser 14. Está todo, ¿cierto? Perfecto. ¿Preguntas que tengan que hacer? ¿Alguna consulta, chicos, antes de retirarme? Aprovechen ese par de minutitos. Todo bien, muy bien. Entonces, como todo está bien, yo espero que la próxima semana, el próximo viernes, ese eco de buenos resultados, ¿no? Que encontremos sorpresas. Que a mí me digan, mis chicos están al 100%, al 95%. Eso va a pasar, ¿sí o no? Porque has dicho todo claro, todo bien, ¿ah? Yo le voy a tomar una foto de ese respecto ahorita. Y si me caes en el eco, así, pero si estaba todo bien. Mira, tienes que repasar también en tu casa, hijo. Porque para ti sea, profe, sí, todo está bien. Pero si tú dejas ahí, tiras tu cuaderno y no repasas, ya pues, ya tienes que repasar. Es un sábado, un domingo, media horita de ese reforzamiento, bacán. Para el viernes vas a estar bien.
Pero si esto no lo vuelves a repasar, te vas a olvidar, hijo, ¿ya? Entonces hay que seguir reforzando. Van a tener un buen resultado.